trabajos de investigación. Estos trabajos han pasado por un riguroso proceso de revisión para que estén aquí hoy presentes. Así que felicitamos a todos los ponentes y les deseamos muchos éxitos en sus exposiciones. Como primera exposición, presentamos a la ponente Audrimir Rosalía Martínez Canelón. Ella nos va a dar una exposición denominada Ciencias Naturales, Saberes, Haceres Comunitarios y Emprendimiento Socioproductivo en Instituciones Educativas del Valle de Cariaco, Sucre, Venezuela. Adelante, Audrimir. Muchos éxitos. Por favor, Audrimir, activa tu micro. ¿Yo? Ahora sí me escuchan. Aló, buenas Sí. tardes. Ok. Agradecida por la receptividad que tuvieron con respecto al trabajo de investigación que le vengo a presentar. Es un trabajo de investigación que se viene realizando desde el año 2018 y que culmina entre enero y marzo del año 2021. Tiene por nombre Ciencias Naturales, Saberes y Haceres Comunitarios y Emprendimiento Socioproductivo en las instituciones educativas del Valle de Cariaco, Sucre, Venezuela. Es una investigación que epistémica y ontológicamente se centra en la filosofía robinsoniana, una visión del mundo y de la naturaleza centrada en el ser humano. Simón Rodríguez en su momento decía que era necesario aprender haciendo, y un aprender haciendo en contacto con la naturaleza. Uno de los aspectos fundamentales de la filosofía robinsoniana en educar en y para la vida es que Simón Rodríguez planteaba la necesidad de trabajar la tierra, la madera, los minerales, las fibras naturales, elaborar productos con lo que la naturaleza nos ofrecía. Ahora bien, las ciencias naturales se han visto desde hace mucho tiempo desde una perspectiva rigurosa. En esta oportunidad, el trabajo que se presenta es trabajar la formación docente desde la ciencia natural. Buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok. Sí, tengo problemas de conexión. La investigación se desarrolla a través de un proceso de formación de docentes a nivel de posgrado, especialmente los profesores de ciencias naturales, de biología, química, física y educación para la salud, que trabajan
desde primer año hasta sexto año de educación general y técnica, que es lo que comprende acá en Venezuela por el bachillerato y en los países acá de América Latina, la educación secundaria básica. Es una investigación centrada en una visión intradisciplinar enfocada en desarrollar cada una de las disciplinas, interdisciplinar, trabajar mancomunadamente las disciplinas del saber, transdisciplinar y multidisciplinar. Un trabajo que se orienta desde el inicio de la formación de posgrado en los trabajos de grado, los trabajos de investigación de los profesores en sus instituciones educativas, en pro de la una transformación de la práctica docente que busca ir hacia la construcción de las ciencias naturales en los espacios educativos. Ahora bien, las instituciones que se toman en cuenta para este trabajo son las instituciones correspondientes al Valle de Cariaco, en el estado Sucre, que es una zona agrícola de tierras fértiles, donde su población es una población rural pesquera. Oh. ¿Me escucha? Fuerte y claro, tu presentación. Tengo problemas de conexión. Te recomiendo que quites el video y coloques tu presentación. Comparte tu pantalla. Ahí estamos listos, ya la compartí. Ya, perfecto. Y sí, sí, perfecto. Y solo, perfecto. Sí, te escuchamos. Ok, cuando hablamos de las ciencias naturales, hablamos de, desde una visión intradisciplinar e interdisciplinar que estudia los diferentes ingredientes, así como los procesos físico-químicos que ocurren en el planeta Tierra, en el espacio extraterrestre. Cuando hablamos de las ciencias naturales centradas en la metódica científica para el estudio y el análisis de hechos y fenómenos que involucran la vida o la muerte de los seres vivos en la naturaleza. Generalmente, los profesores de ciencias naturales que trabajan física, biología, química, han sido muy rigurosos, muy metódicos y no han desarrollado una táctica hacia la contextualización del conocimiento científico en la realidad del estudiante. Cuando me hablo de esa realidad, me refiero a unas ciencias naturales con una visión del entorno natural, donde hacen vida los seres humanos en relación con otros seres. Estos seres humanos
que de una u otra forma requieren estar en contacto con la vida en el planeta. Si sabemos que desde el conocimiento científico, metódico, las ciencias ameritan comprobación de los hechos. Pero en los saberes y haceres comunitarios, la comprobación que surge es una comprobación empírica, una comprobación que viene de la historia de los pueblos. Y estos hacen referencia a que los saberes y haceres comunitarios son el cúmulo de conocimientos que han de ser adquiridos por los maestros artesanos. Cuando hablo de los maestros artesanos, me refiero a los agricultores, los pescadores, los tejedores, los artistas, a través de las experiencias con naturaleza y de métodos y técnicas empíricas logran desarrollar una ciencia que está en el pueblo y que tiene su particularidad a la hora de transmitirse. Esta ciencia tiene que ver con una narrativa que se da en las familias de los maestros artesanos. Un saber y un hacer que viene ejemplificado, demostrado, acompañado de una narración, de toda una metódica del que enseña y del que está aprendiendo. Por ello, el que aprende debe ser un buen oyente y un buen observador, para que desde la experiencia del otro pueda vivir su experiencia como un acontecimiento que permite la apropiación de los saberes. Cuando hablo de estos saberes, son los que llaman la atención en las ciencias naturales. Son saberes y haceres que nos permiten ir hacia un emprendimiento socioproductivo. Un emprendimiento que implica explotar esos saberes y haceres para generar espacios de emprendimiento de negocios en las zonas rurales, darle una posibilidad de desarrollo a estas zonas. Las instituciones educativas están inmersas en comunidades dedicadas a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. Y los profesores en formación son profesores que han recibido toda su formación académica y capacitación en la Universidad de Oriente, en la Universidad Pedagógica Experimental, la Universidad Nacional Abierta, entre otras universidades del país. El enfoque metodológico de investigación que se sigue en este trabajo es la investigación-acción participativa transformadora. Es lo que llamamos nosotros un enfoque cualitativo centrado en investigar los problemas educativos y sociales. El sujeto que investiga, que en estos casos son los docentes, es un sujeto activo que observa y registra los factores positivos y negativos para diseñar y planificar alternativas pedagógicas para la transformación de la realidad. Es decir, los trabajos de grado de estos profesores tienen que demostrar que ha habido una transformación, un impacto en las ciencias naturales dentro de esas instituciones educativas y dentro de la comunidad donde están inmersas esas instituciones. La población en estudio corresponde a una población de 30 profesores, de los cuales se seleccionó de forma intencional 12 que pertenecen a 7 instituciones. Audrimir, bueno, estás teniendo problemas de conexión, no te preocupes, vamos a después ver la manera de que presentes tu trabajo, ¿sí?
porque se está pasando y ya te estás pasando del tiempo. Vamos, por favor, a continuar con la segunda exposición. Esta va a estar a cargo de Cristian Fernando Espinosa Calle. Él nos va a hablar nos va a dar una ponencia sobre un tema denominado Hacia una política pública del desarrollo de las humanidades y las artes. Bienvenido, Cristian. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Fuerte y claro. ¿Se escucha? Sí, ok, perfecto. Bueno, siempre de alguna manera se ha tratado de pensar lo que se debía hacer para potenciar las humanidades y las artes, y creo que en este congreso he tenido, digamos, la oportunidad de poder plantear las ideas, ¿no? Era, digamos, un poco como un sueño a lo que quería llegar, y bueno, mi experiencia profesional creo que me permite poder hacer esto. El título de la ponencia justamente se llama Hacia una política pública de desarrollo de las humanidades y las artes. Esta ponencia trata de explicar los cimientos conceptuales sobre los que se tendría que erigir el diseño e implementación de una política pública para las carreras de humanidades y artes en la investigación, desarrollo y su repercusión en la toma de decisiones principales del gobierno como un hacer reflexivo, es decir, un hacer del gobierno que considera las humanidades. Parte del reconocimiento de que imaginar el proyecto de nación, ¿no?, del Perú que deseamos implica tomar conocimiento de las humanidades y las artes, transformándolo en una serie organizada de acciones de modo estructural y causal que se orientan a realizar objetivos de valor enmarcados en políticas y planes nacionales previos. Para poder generar un trayecto conceptual, haré visibilizar las contradicciones que se derivan de determinados documentos nacionales de política y compromisos ya asumidos por los gobiernos peruanos. El primer pilar de este trayecto conceptual está en la definición de los actores que confluyen en la formulación e implementación de una política pública para este caso específico. Los actores principales que forman del problema público y pueden hacer efectiva esta visibilización de contradicciones son las universidades y sus integrantes, estudiantes, egresados, docentes, directivos. Los documentos aludidos en la ponencia son Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Política Nacional de Cultura, Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, Proyecto Educativo Nacional al 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Podríamos empezar a señalar algunas inconsistencias en la recién publicada Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. Según lo que menciona esta política en su página 8, existe una gran demanda por los empleos de carácter técnico o tecnológico que llega al 79,6% y lo contrasta con los profesionales universitarios que llega al 20,4%. Por otra parte, dentro de la visión que expresa este documento, incluye las llamadas escuelas de formación artística que pueden otorgar el título de licenciado con valor universitario. En la formulación del problema público, en la página 9 de este documento, se señala que la población, cito, tiene inadecuadas competencias para ejercer su profesión y ejercer la innovación e investigación. Cierre de cita. Pero también sugiere que pueden existir personas que, producto de la pandemia, abro cita, migran a empleos de mayor demanda en sectores prioritarios a nivel nacional. En la página 69, en la descripción del servicio de educación artística, señala que comprende acciones vinculadas a fortalecer, entre otros, la formación académica pertinente de los estudiantes, el desarrollo de la investigación, el soporte al estudiante y al docente que contribuyen a la empleabilidad de los egresados. Cierro cita. En la misma página señala, abro cita, que el Estado reconoce la importancia de la investigación en las artes y el crecimiento de las industrias creativas y culturales. Cierro cita. Si observamos estas afirmaciones, podemos ya intuir que no existe mucha coherencia. Por un lado, no puedes decir que el Estado reconoce la investigación en artes y el crecimiento de sus industrias culturales si supones que hay personas que pueden migrar a sectores prioritarios creados por demandas productivas en términos numéricos, dado que la producción cultural en artes y humanidades no se crea por demanda, ya que no existe un mercado fuerte ni condiciones activas para hacerlo. Al mismo tiempo, no puedes decir que lo más importante está en lo técnico y lo productivo, otorgando títulos con valor universitario en escuelas artísticas,
Si las personas que tienen estos títulos y están desempleadas pueden estar englobadas en el sector que tienen inadecuadas competencias. Es decir, por un lado se reconoce el valor de las artes y profesiones relacionadas, y por otro lado se deja evidencia que en términos de política no es lo prioritario como parte de una agenda pública para el desarrollo del país. Si una política pública formula su problema esencial a solucionar, es decir, el problema público, suponiendo que podrá fortalecer un sector en base a supuestos creados sobre la base de una demanda de otro sector al que considera de mayor prioridad, y muestra mayor preocupación por una demanda laboral que por las personas que pueden ejercer su profesión en mejores condiciones, entonces esa política beneficia más a las empresas que a las personas y no está alineada con una visión coherente de desarrollo. En una visión apropiada de un ciclo de políticas públicas, donde se quiere hacer énfasis en la formación de una agenda trascendente, es fundamental que el problema público responda a las personas y no las personas sean un instrumento de los intereses del sistema. Como no podemos ejecutar una visión coherente de desarrollo si no diseñamos políticas en base a realidades de las personas y sus necesidades, entonces el diseño exige respetar las definiciones de los compromisos asumidos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS, con respecto a su objetivo número 4.3 que señala: de aquí al 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Esta visión va de la mano con el objetivo 4.4, que señala: de aquí al 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Bien, la esencia de mis observaciones con respecto a estos documentos de políticas y compromisos ya formulados y establecidos por distintas gestiones del gobierno peruano, en que se concibe un grado de desarrollo en términos de cultura y educación, pero no se hacen reales las estrategias donde los actores profesionales son los decisivos para alcanzar esos objetivos, y cómo es que formarían parte del proyecto de nación que se espera alcanzar en un futuro más allá del 2030. Por otro lado, si las humanidades y las artes crean campos de oportunidades para lograr niveles de desarrollo para el ofrecimiento de políticas públicas que hagan posible una acción ciudadana que nos permita sentir que tenemos identidades que convergen con otras en diálogo y crecimiento, la función que éstas han tenido conectadas a la pandemia actual solo ha sido más de un lugar de enunciación típicamente académico. Esta ponencia trata de pensar las cosas en el hacer práctico para preguntarse cómo las humanidades y las artes son un organismo vivo en el tejido social a través de la política pública. Para ello, habría que consolidar la idea de que las humanidades y las artes ponen en diálogo a las identidades y de esa manera permiten ciudadanía al afirmar derechos y la expresión personal mediante la creación humana. De este modo es posible pensar a la política pública, refiriéndome en este caso a la ya publicada Política Nacional de Cultura 2020, como un marco que posibilite el acceso a la información para la construcción de políticas culturales cuyos objetivos permitan impactos que afirmen el camino para un proyecto de nación donde todas las profesiones aporten, y no como una excusa donde lo que más importante sea el crecimiento económico de ciertos sectores, sacrificando como siempre el desarrollo. Las artes y humanidades son un instrumento para afianzar desarrollo y ciudadanía, y no son un objeto cuya primera importancia se fija en leyes de oferta y de demanda. Ello no significa que no deban consumirse masivamente y no sean un trabajo digno para quienes se dedican a ellas. El desarrollo no va en contra del crecimiento económico, pero el crecimiento económico no puede ir divorciado de un desarrollo. Por eso, a pesar de las inconsistencias encontradas, destaco que esta Política Nacional de Cultura priorice dentro de sus servicios la información relevante para la construcción de políticas culturales dirigidas a la población, dado que es importante formar una agenda para que en la evolución de esta construcción se reconozca el papel que cumplen las humanidades y las artes como una parte de las columnas de una política de gobierno y como un activo para un aporte a la construcción de otras políticas importantes en los 3 niveles de gobierno. Dentro de las etapas que afianzan el proceso de implementación de una política pública, se encuentra la selección de alternativas viables que colaboran con la solución del problema público. Esto forma parte de lo que se denomina ciclo de las políticas públicas. Por ello, se debe revisar qué aspectos problemáticos se deben transformar
para que existan alternativas sólidas ligadas al problema público. Estos aspectos problemáticos pueden servirnos para despertar el interés hacia una posible agenda pública que nos permitan cumplir objetivos básicos como el aumento de publicaciones y el aseguramiento de mayores cuotas de participación en la investigación de humanidades y artes. Este aspecto tiene una relación con el alineamiento entre la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva y la Política Nacional de Cultura, ¿no? Que en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva se señala este alineamiento. Los posibles aspectos problemáticos a transformar estarían en la información de los niveles de desempeño y logro de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica en humanidades y artes. También información pertinente sobre la formación de las capacidades de desarrollo docente de educación básica y las condiciones de calidad que tienen los centros de estudios de humanidades y artes, o sea, educación superior, que se necesitan para elevar el nivel de la producción investigativa. La Política Nacional de Cultura formula su problema público teniendo a la cultura como un derecho, lo cual es estratégico porque implica que debe existir mayor amplitud para la provisión de servicios ligados a las industrias culturales y creativas. Por ello, teniendo en cuenta a esta política, voy a formular el problema público de una política para las humanidades y las artes que podría ser un buen cimiento para que la política mencionada, la de culturas, también se fortalezca, ¿no? Entonces, la formulación para la política de las humanidades y las artes quedaría así, ¿no? En su problema público. Como insuficientes condiciones de calidad para la creación de un mercado de trabajo que eleve la empleabilidad, investigación, innovación y protagonismo de los profesionales de las artes y las humanidades en el sector público y privado. Una de las visiones acerca de crear ciudadanía que destaco se encuentra en la parte de vida y ciudadanía del proyecto educativo nacional, la cual menciona que, cito, la formación de la ciudadanía se traduce en primer término en asegurar que cada quien se posicione en su comunidad con un sentido de responsabilidad personal, un ánimo participatorio, no de desdén, distancia o enajenación respecto a los asuntos públicos y con un sentido de justicia. Por ello, la ciudadanía, como condición de pertenencia a una institucionalidad política y democrática, y como forma de comportamiento entre sujetos que son iguales y que, por lo mismo, se reconocen y valoran como tales, ha dejado de estar asociada a las realidades que le originaron como una manifestación propia de los llamados Estado-Nación, de forma tal que incorpore la valoración de las referencias culturales, sociales o históricas que nos vinculan. Esta cita fundamenta el hecho de que crear ciudadanía es el cimiento para elaborar alternativas a la formulación de nuestro problema público. Desde el ejercicio de la ciudadanía del sector público y privado, se pueden transformar las condiciones para elevar las condiciones, para elevar la calidad de un mercado de trabajo que también transforma las características ya mencionadas, consolidando un buen desempeño e indicadores satisfactorios de cumplimiento de una política pública para las humanidades y las artes. Si trabajamos para esta visión, la misión se iría consolidando a través de algunas condiciones generativas de origen político, social e institucional, como las que menciono a continuación. Creación de agenda pública a través de foros abiertos, virtuales, encuestas, testimonio con expertos y debates institucionales para desarrollar la investigación en carreras de humanidades en consonancia con los objetivos de la implementación de la Política Nacional de Cultura del 2030. Creación de mecanismos estratégicos de acción del Estado para el desarrollo de la producción cultural en las carreras de humanidades como ejes de apoyo al logro de los objetivos del Proyecto Educativo Nacional 2030 y de la Política Nacional de Cultura al 2030 articulados entre sí. Creación de foros institucionales de debate permanente en espacios públicos donde se puedan discutir conceptos de las humanidades y su vinculación con las políticas nacionales de gobierno. Creación de un Consejo Nacional de Investigación para las Humanidades y las Artes con independencia de las funciones de CONCITEC, formando un organismo autónomo articulado en sus funciones con diversos niveles de gobierno y programas presupuestales y formando parte de la estructura de acciones vinculantes de distintos sectores ministeriales. Creación, diseño, implementación y financiamiento de un fondo indexado de revistas de investigación en humanidades y artes, lugar de encuentro académico formal de los investigadores en estas áreas con invitados internacionales y debates interdisciplinarios. Creación de un foro de discusión permanente como parte de la estructura operativa del CEPLAN en temas de desarrollo sostenible y la agenda de ODS, ¿no? Aquí intervendrían profesionales de las humanidades y las artes, y este foro podría influir para la toma de decisiones vinculantes sobre la planificación de políticas públicas en todos los sectores de gobierno. Tendría la responsabilidad de hacer aportes desde una producción intelectual
a la consolidación de políticas públicas que el organismo de planificación del Estado vea necesario poner en marcha. De acuerdo al ciclo de políticas públicas, estas condiciones podrían formar parte de un plan para la hechura de la política en sí. Por otra parte, si la totalidad o la mayoría de estas condiciones son posibles, entonces, de acuerdo al ciclo ya mencionado, podríamos estar hablando de que en el futuro existan alternativas de solución para el problema público, y entre estas alternativas podríamos señalar las siguientes. Un sistema institucional estatal complejo e interactivo de creación de conocimiento y desarrollo de las artes y las humanidades. Un sistema de fortalecimiento en gobernanza e innovación con sinergias entre lo público y lo privado para la producción de las artes y las humanidades. Un aumento significativo de logros y desempeños de aprendizaje de forma transversal en todo el sistema educativo público y privado, gracias al protagonismo para el desarrollo de las artes y las humanidades en general. Para afianzar más todo este proceso, es necesario que existan mecanismos de transparencia públicos que garanticen la transmisión de información en ciudadanía que vaya de la mano con la implementación de la política. Esto consolidaría dentro del ciclo de la comunicación y el desarrollo de una posterior evaluación sin muchos problemas, fortaleciendo aún más a las artes y humanidades como parte decisiva de un proyecto de nación distinto. Finalmente, para terminar, podríamos señalar que si nuestras aspiraciones con respecto a lo que pueden hacer las artes y las humanidades por el desarrollo de una nación no son ambiciosas y no tienen fuertes raíces con una lógica causal que haga posible ejercer mayor libertad y dignidad, ejercer con mayor dignidad y libertad nuestras profesiones, solo obtendremos una compasión solidaria que solo refleja el estado decorativo y el aislamiento académico al que estaremos destinados por largo tiempo. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu exposición, y te agradecemos por este valioso aporte que le estás haciendo al Congreso de Humanidades. Tengo una pregunta para ti sobre el tema de ciudadanía, ¿no? Desde los gobiernos locales, las acciones que nosotros podemos tomar para crear una ciudadanía, ¿cuáles serían? Yo, bueno, por mi experiencia profesional, porque yo también he trabajado un tiempito el año pasado en la Municipalidad de Lima, creo que es importante trabajar desde la ciudadanía que puede estar imbricada en los desarrollos curriculares en los colegios, ¿no? Y hacerles entender que el arte y las humanidades sirven para vincular a los distritos, sirven para vincular a las comunidades, crean espacios de debate, discusión, crean la posibilidad de afirmarse y desde que el alumno está en la secundaria, puede afirmarse y expresar su punto de vista, o sea, o pueda revelarse un poco, ¿no? Frente a lo que ve. Entonces, creo que la forma de que los municipios y los gobiernos locales entiendan es que las artes y las humanidades pueden ser un proyecto para articular, ¿no? A la educación principalmente, pero desde una expresión cultural, ¿no? Entonces, y creo que por eso que los gobiernos locales y los gobiernos regionales deben darle bastante importancia a las artes y humanidades porque son espacios para poder afirmar y consolidar la participación, la unificación, ¿no? de cada distrito, o sea, los planes, o sea, confluyen con los planes de gobierno, ¿no? Porque tener ciudadanía de alguna manera es afirmarse más en los derechos que cada uno tiene, ¿no? O posibilitar una mayor libertad en la creación de cosas que están haciendo en el gobierno. Entonces yo creo que cualquier propuesta ciudadana puede afirmar en consonancia y en debate con lo que hace un gobierno local, ¿no? A las personas en general, ¿no? Y es una manera mucho más abierta de encontrarnos entre todos, ¿no? Y por supuesto que evita los conflictos, ¿no? Y hay otras consecuencias más positivas, digamos, ¿no? Ya bueno, esa sería mi respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. También te hago llegar el comentario de Matilde Campuzmana, que dice: Cristian, el arte es un lenguaje, conecta y comunica. Muy Claro, acertado sí, su comentario. estoy de acuerdo, completamente. Muy amable, Cristian. Bueno, pasamos a la tercera ponencia, perdón, que estará a cargo de Eugenio Artaza Llona. Él nos va a deleitar con una ponencia denominada Hacia un diseño humanista del aparato estatal. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permítame primero agradecer a la Municipalidad de Lima
y en especial a la Gerencia de Educación y Deporte por haberme permitido hacer esta ponencia. Voy a compartirles mi pantalla. Les agradecería si me avisan si ya está con ustedes. A ver. No sé si es que es el sistema o soy yo el que no está compartiendo pantalla. No, no se ve todavía tu pantalla. Señor José, ¿de repente lo podemos apoyar? Compartir pantalla, screen share. Sí, estoy haciéndolo. Me habla de seguridad y privacidad, algo así. Si hago compartir de pantalla, me sale una pantalla grande. Vamos a poner compartir. Me sale compartir y me dice abrir preferencias de sistema, lo hago y no me permite hacerlo. Su máquina. ¿Lo puedo enviar y que alguien la presente? O sea, que alguien lo proyecte. Eugenio, mándamelo a mí, yo tal vez puedo compartirlo. Ok, Claro, no hay ahorita problema. lo hago. Gracias. Ya te lo envié. ¿Ya está? Eugenio, te envío un correo. Ahí está, listo. Ahí está. ¿Lo Lo pueden tiene- ver? Ya se ve. Sí se ve. Eugenio, voy a ampliar pantalla entonces. Gracias. Ok. Esta es la disertación que tengo a cargo. La he titulado Hacia un diseño humanista del aparato estatal. Este trabajo es parte de una investigación para la tesis doctoral en la cual estamos tratando de incorporar la visión humanista en el perfeccionamiento de la actuación del Estado frente a la ciudadanía. ¿Puedes avanzar, por favor? ¿Aló? ¿Me pueden, por favor, pasar la pantalla? Sí. ¿Puedes verlo? Sí, yo la veo. Okay. Más bien, si la puedes ampliar, por favor. Ok. Listo. Yo quería empezar esta disertación con esta frase, ¿no? El humanismo y la naturaleza tienen en común el que ambos son vulnerables, pero también el que finalmente son irreductibles. Con esta idea en la cabeza es que vamos a hablar sobre el tema hacia el diseño humanista del aparato estatal. Por favor, pásalo. El siguiente. Siguiente, por favor. Esta es la hipótesis del trabajo. Los paradigmas que están incorporados en la sociedad moldean su organización y su funcionamiento y le dan forma a su cultura. Este paradigma, el actual, el que nosotros hoy día tenemos dentro de nuestro Estado, define lo que es valioso y qué cosa no lo es, qué cosa es prioritario, en qué es prioritario invertir tiempo y presupuesto y en qué no, y además en qué, a quién y cómo es pertinente educar. Esa confirmación del paradigma no la vamos a poder confirmar en los discursos que escuchemos, ¿no? De funcionarios públicos o de buenos intencionados actores privados. Estas características del paradigma se van a revelar en una deontología que se expresa a través de la estructura organizativa
y la jerarquía keynesiana de nuestras normas, ¿no? Ahí donde nosotros vamos a identificar cómo es que priorizamos nuestra estructuración, nuestro enfoque y nuestra normatividad. También la prelación y la asignación de nuestros recursos y el reconocimiento social que estas decisiones generan. Es en ese ámbito que nosotros vamos a reconocer la coherencia entre el discurso y la acción. Entonces, el paradigma imperante actualmente es el economicista, y el aparato estatal no escapa de esa influencia. Tampoco estamos afirmando que hay que ignorarlo, pero el seguir solamente esa opción paradigmática es un error igual de grave, ¿no? Que no reconocer que existe esta otra dimensión económica en nuestra realidad. ¿La que sigue, por favor? ¿Puedes ver la diapositiva, Sí, Eugenio? sí, estoy viéndola. Por favor, la que sigue. ¿Así está bien? No ha avanzado. Ahora sí. Entonces, en términos humanistas, nosotros usamos estos términos de la teleología humanista. Quiere decir, hacia dónde es que debemos de dirigirnos si es que estamos tratando de implementar un paradigma humanista, como hacia qué estado de bienestar, ¿no? ¿Qué cosa sería el bienestar? Esa eudaimonia de la que hablaba Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que cada conformación social es portadora de un carácter, de un ethos, del cual se desprenden los valores que serán volcados hacia la sociedad. En este caso, al referirnos al Estado, al aparato estatal en particular, se tiene que cumplir un propósito, esa teleología de la que hablamos, la dirección hacia un propósito, que tiene que estar inspirado en su paradigma. Entonces, la pregunta que surge en este trabajo, que es la base de la hipótesis, es ¿hacia dónde es que apuntamos entonces como sociedad? ¿Coincide con la dirección propuesta con lo de todos? Al referirme yo con lo de todos, me estoy refiriendo al dinero de todos, a los recursos de todos, al Estado, ¿no? ¿Coincide esta dirección con lo que queremos todos? Y entonces ahí hay dos propuestas. Desde el lado de la filosofía, que muchas veces se le critica de que no tiene una implementación en la vida cotidiana, sino que solamente es pensar. Este filósofo, Alasdair MacIntyre, propone una filosofía aplicativa. Él le llama la ciencia social frenética, es decir, una ciencia social que esté proyectada a esa consecución de este bienestar, una filosofía que proponga acción. Y por el otro lado, en el lado de la economía, tenemos lo que le llamamos una economía con restricciones, no una economía solamente guiada por el mercado, sino una economía que tiene dos restricciones. La doctora Kate Rose, economista de la Universidad de Cambridge, ha propuesto el modelo de la dona, ¿no? Este propuesto de la dona, como ven en el gráfico que aquí se presenta, tiene una restricción interna que es lo mínimo que se debe considerar en términos de responsabilidad social con nuestra población, con nosotros, los ciudadanos. Y por el otro extremo, podríamos decir, ok, vamos a satisfacer todas las necesidades de la población, pero a desmedro de la naturaleza. Y entonces el otro límite que propone la doctora Raworth es la responsabilidad ecológica. También tenemos unas restricciones en términos de proteger la naturaleza en diferentes dimensiones que están expresadas en este gráfico. Entonces aquí tenemos dos propuestas de dos vertientes distintas. Del lado filosófico nos están diciendo, ok, definamos nuestro bienestar como parte de una ciencia social frenética, con dirección, una filosofía aplicativa. Y por el lado de la economía nos están diciendo, ok, veamos el mercado, tengamos en cuenta el mercado, pero tenemos que ponerle algunos límites. Uno, el primer límite es no te olvides de que trabajas para la sociedad. Y el segundo, no te olvides de que la naturaleza la tenemos que proteger para las generaciones que sigan. La próxima, por favor. Entonces, aquí tenemos en cómo empezar a construir esa frónosis, esa pericia política, esa visión con acción que tiene Sofía, que es la teoría filosófica de valores,
y la tecné, el cómo lo hacemos. Esa conjunción nos da la pericia política, ¿no? La frónosis. Entonces el aparato estatal y su incorporación del humanismo y la toma de conciencia de nuestros servidores públicos nos dan estas cifras. El 8.5% de la población económicamente activa del Perú, que asciende a 17.8 millones, el 8.5% son funcionarios públicos. Es más o menos 1,5 millones de personas. Eso representa el 13.17% del total de la población, considerando familias de 3 miembros. Quiere decir que el 13.17% de la población del país tiene algún miembro de la familia como mínimo que es funcionario público. Y del presupuesto general de la República de este año que acaba, el 35% lo destinamos a lo que son gastos de la planilla estatal. Esto de aquí lo podemos ver en los cuadros de la derecha. En el sector público tenemos 4 regímenes principales laborales y ahí vemos la distribución de ellos, ¿no? Y abajo, en qué nivel de gobierno se encuentran estos funcionarios, ¿no? Si es a nivel central, a nivel regional o a nivel local. Vemos de que hay una gran concentración en las carreras especiales que, para los que no estén al tanto, se refiere, por ejemplo, a los profesores, a los policías, al ejército, a la personal de salud, a las personas del Poder Judicial y todo el aparato de justicia del Perú, ¿no? Esas son lo que le llamamos las carreras especiales. Y luego tenemos los regímenes que se supone que eran temporales y que en algunos casos tienen más de 12 años, como el CAS, y que disfrazan la verdadera realidad de la planilla estatal. Estas personas es como un subregistro de la realidad laboral estatal. Entonces, si nosotros tenemos esta realidad dentro del Estado y vemos que en el cuadro de la izquierda tenemos las condiciones laborales bajo las cuales trabajan estas personas, tenemos que en el Estado es el principal deudor de, por ejemplo, los fondos previsionales, ¿no? Tanto el privado como el público. Tenemos un gran grado de hacinamiento en las oficinas de casi cualquier instancia estatal. Servir, que es el organismo técnico de adecuación laboral del Estado, a la fecha ha ido regularizando o proponiendo una simplificación de la carrera pública, una profesionalización y simplificación. Ha sido perforado, y pongo entre paréntesis privilegios, porque hay organismos que consideran que no deben ser tocados por esta ley de adecuación laboral. Y ellos son, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, la SUNAT, el mismo MEF, el Congreso y algunas otras entidades, por ejemplo, las empresas que están bajo el fondo de FONAPE, ¿no? Que son empresas del Estado. Tampoco están consideradas para la adecuación de la ley Servir. Entonces se genera una propuesta de adecuación y el Estado mismo deja ver claramente el paradigma que tiene, donde define que hay unos trabajadores del Estado que tienen que tener unas condiciones laborales distintas a las del resto. Las razones no las voy a especificar, pero son una clara demostración de cómo el Estado se ve a sí mismo. Ve que tiene dentro trabajadores de diferentes, no vamos a decir capacidades y cualidades, porque eso no tendría que ver con el humanismo, sino diferentes personas, ¿no? Con diferentes derechos y deberes. Y eso en realidad habría que adecuarlo para que tengamos un solo paradigma como rector de estas propuestas de adecuación del personal a lo que es el Estado. La formación en el Estado es mínima, no va acompañada de las adecuaciones que se dan en la realidad, y eso es palmario en diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los niveles entre otros motivos, ¿no? Los niveles de ejecución de gasto o de productividad de las diferentes instancias del gobierno. Sin adecuación, me refiero a que la población sigue creciendo, pero sin una planificación establecida, ningún criterio técnico, se mantienen en algunos estratos del Estado la misma cantidad de trabajadores para poblaciones mucho más grandes, ¿no? O, por ejemplo, sin adecuar el tema de salud con la edad de la población. Nosotros vamos haciéndonos una población cada vez más vieja, ¿no? Y luego el tema de incentivos, porque en el Estado
los que conocen el sector sabrán que en realidad que tú hagas un buen o un mal trabajo no se ve necesariamente favorecido con ningún tipo de reconocimiento. Y no lo digo solo para los que hacen un buen trabajo, sino también para quienes no lo hacen. El ser un funcionario público que ha sido nombrado te vuelve casi inamovible. Es casi imposible que salgas del poder del Estado, ¿no? Del aparato estatal. Y al revés también, si eres un buen trabajador, pero estás en un régimen temporal, realmente vives en un dilema porque no tienes cómo planificar tu vida. Siempre tienes la espada de Damocles si te renovarán o no tu contrato, y las especializaciones y la curva de aprendizaje que hayas adquirido realmente se echa a perder si es que no se renueva y te transfieren a otro sector o simplemente sales del aparato estatal. Entonces aquí viene a colación esta frase que es de un famoso empresario inglés, Richard Branson, que habla de que si tú cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tu negocio. Entonces el Estado como empleador está realmente cuidando a sus empleados, y esos empleados, por tanto, están motivados a dar lo mejor de sí para nosotros los ciudadanos. Esa es una pregunta que quiero traer a colación aquí. Por favor, la siguiente. Son palabras raras, pero tienen la vinculación con la filosofía. La eudaimonia humana se refiere a la búsqueda del cuál es el desarrollo de mayor potencia que puede alcanzar el ser humano, ¿no? Que es el desarrollo humano para el paradigma imperante. En el paradigma mecanicista o economicista, capacitar es capacitar para producir al menor costo posible. Y el resto es asunto personal. O sea, ¿qué cosa es el ciudadano más allá de producir, pagar impuestos, estar en lo legal o ilegal y tratar de ser el menor costo posible para el sistema? Ese es un problema del ciudadano. Entonces, el enfoque humanista, y solamente voy a dar uno de los ejemplos, que en el caso de la salud, en la teorización sobre lo que es salud en el mundo, hay muchas teorías. Esta es una de ellas, la de Lalonde, de Marc Lalonde, que fue un ministro canadiense, y él habla de las 4 dimensiones de la salud física y mental. No solamente se trata de que tengamos un aparato de salud, hospitales, clínicas, postas, doctores y demás, sino se trata de que combinemos estas 4 dimensiones que aquí enuncio, el medio ambiente, el estilo de vida, el sistema sanitario y la biología humana, para poder prevenir, tratar y prolongar el estado de salud en la población. Esa visión en el Perú no se está dando. Tenemos una visión fragmentada de lo que es la salud, es la atención. Y luego tenemos la organización multidisciplinaria enfocada para el acompañamiento del ciclo de vida y procesos críticos. ¿A qué me refiero? Si el Estado te acompañase de una forma multidisciplinaria en tu ciclo de vida y en los procesos críticos, tendríamos una utilidad directa del Estado acompañándote en estos procesos, ¿no? La que sigue, por favor. Eso solamente va a ser para enfocarla. La que sigue. Aquí tenemos las etapas de la vida. Esos son procesos acompañados con visiones tanto biológicas como psicológicas de las etapas de vida, la columna que está a la mano izquierda. Y luego tenemos a la mano derecha las crisis vivenciales que pueden significar la quiebra de una familia o del estado de salud mental de una persona. Entonces, en cada una de esas situaciones de crisis, sería ideal tener al menos unas pautas de quién es dentro del Estado el que me puede guiar a sobrellevar estas crisis para que no sea un dominó en caída libre que va a impactar al resto de la sociedad y frustrar vidas, ¿no? Por eso que estamos hablando del modelo humanista. La que sigue, por favor. Entonces, ¿es viable ser humanista o es solo una propuesta idealista? En países tan diversos como Inglaterra, Estados Unidos, Pakistán o Malasia, se están utilizando estos sistemas de gestión del Estado que se le llaman las delivery units. Estas unidades de cumplimiento, actualmente en este estudio de doctorado que les estoy comentando, estamos haciendo un piloto en 10 de los 65 distritos de la región Piura, para lo cual se está tratando de articular un diseño de vinculación de la arquitectura actual del aparato estatal, pero acompañando las etapas que antes enunciamos, las etapas de vida, y este ciclo o esta enumeración de potenciales crisis de vida, ¿no?
crisis que, insisto, son de todo tipo, ¿no? Sanitarias, de salud pública, de salud, perdón, mental, o pueden ser económicas, o una combinación de las tres. Y para ello estamos tratando de integrar, por eso se habla de multidisciplinario, el empleo de TICs, de tecnologías de la información, y el reto de incorporar a esas respuestas lo que se llama la inteligencia artificial, ¿no? En otras palabras, tecnología vinculada no solamente o sea, solamente restringida al cómo. El qué hacer lo va a definir la visión humanista. Esto va a permitir un sentido de logro, un aprendizaje compartido, porque vamos a tener mejores prácticas que van a poder ser difundidas en otro lado, en otras realidades, y conocernos para mejorar. Si vamos desde el centro poblado hacia arriba, centro poblado, distrito, provincia, es más probable que la autoridad más cercana al ciudadano esté más involucrada y tenga más virtud para poder tomar decisiones humanísticas, no mecanicistas. Entonces, ¿cómo podemos monitorear esos indicadores de evolución humanista en el aparato estatal? Voy poniendo algunos indicadores, con el porcentaje de funcionarios por régimen laboral, porcentaje de la deuda del Estado contra aportes laborales, porcentaje de avance de la adecuación de organismos estatales a la ley Servir, etc. La que sigue, por favor. Entonces, concluyendo, el ser humano se encuentra en lo micro. Hemos escuchado muchas veces perdón, se fue la pantalla. Hemos escuchado muchas veces... Un minuto, un segundito, por favor, discúlpame. Hemos escuchado muchas veces que se habla de este proceso económico en el cual va a venir el goteo, ¿no? Que llueva progreso y luego que percole esa lluvia de mejoras macro hacia lo micro. Y eso ha sido el planteamiento que hemos tenido. La que sigue, por favor. Ahí. Entonces, la idea aquí es que el ser humano se encuentra en lo micro, si hablamos en términos económicos. Entonces, no veamos la lluvia, ese chorreo que se hablaba en nuestros noticieros y explicaciones desde este paradigma economicista, sino veamos más bien la evaporación, que es el micro, el personaje, la persona, el ciudadano, que desde ahí es que va explicando las necesidades hacia arriba, que son la causa, no el síntoma. Porque nadie se va a quedar ciego por ver ambos fenómenos, ¿no? La evaporación y la lluvia. Y esa duplicidad de visiones es la que va conformando esa visión humanista. En segundo lugar, el trabajo no es solo un tema de ingresos, también es un medio de articulación social, de construcción del sentido de pertenencia, de contribución, cómo te sientes tú que contribuyes a tu sociedad, de autoestima, etc. Se debe entender esto como una visión más amplia. El trabajo no solamente es conseguir ingresos. ¿Qué sigue? Hay un clic más, por favor. De perseverar solo en el consejo del paradigma economicista, en el mejor de los casos, si antes no agotamos a la naturaleza, lo que podríamos tener es una población adinerada, pero vacía e intrascendente. La virtud está en el punto medio, eso no lo olvidemos. El vicio o la ambición humana no es pasivo, por tanto necesita ser regulado. La próxima, por favor. Como cuarta conclusión, necesitamos instaurar el paradigma humanista en el corazón de nuestra cultura, no solamente en los efectos organizativos o económicos, sino en la cultura. El Estado debe empezar con tratar de formar correctamente a sus, y pongo entre paréntesis, a nuestros trabajadores, al funcionario público. Porque el Estado va y le exige al sector privado que cumpla con normas, reglas y condiciones laborales que él mismo no cumple para sus propios funcionarios. Y eso es una incoherencia que definitivamente se transmite también en la productividad, ¿no? La que sigue, por favor. El patrimonio más importante de la nación, por más que podamos pensar que es Machu Picchu y todas nuestras ruinas y yacimientos y vestigios arqueológicos, y nuestra poderosísima riqueza en patrimonios inmateriales, es el ciudadano. El patrimonio más importante de la nación son sus ciudadanos, es el ser humano. La cultura debe estar a su servicio para ayudar a que todos logremos ser el mejor ciudadano posible. Ese debería ser el primer mandato del ente rector del tema de cultura, que hace un momento estaba exponiendo, por ejemplo, Cristian, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Solo existe un tipo de ser humano. Por tanto, debemos proteger que cuente con iguales derechos y obligaciones. No hay que tener el facilismo de tratar de fraccionar más a nuestra sociedad. Debemos buscar y defender su desarrollo equitativo, porque no es igual un desarrollo igualitario.
porque no todos somos iguales, sino tiene que haber un desarrollo equitativo, sin privilegios clasistas o privilegios disfrazados de reivindicaciones. Hay un solo tipo de peruano y ese peruano se le tiene que respetar todos sus derechos y exigir todas sus obligaciones. Para eso es que el Estado tiene que trabajar. El que sigue, por último. Una visión humanista del Estado requiere de una arquitectura organizativa transversal que sostenga y preserve una cultura. Y la pregunta que creo que viene para todos los que estemos escuchando esto es si en realidad ustedes creen que existe algún problema social que no sea transversal a la actual arquitectura estatal. Si queremos erradicar la pobreza, ¿es un solo tema de economía? ¿Es solo un tema de educación? ¿Es solo un tema de salud? ¿O cualquier otro problema? El tema del abuso de drogas, el tema de la informalidad, el tema que querramos, de la violencia. ¿Cuál problema en el Perú es solamente un problema temático de un ente rector del Estado? En realidad no hay ningún problema que no sea transversal. Por tanto, la adecuación de esa visión de la atención de problemas transversales a través de una arquitectura temática, deberíamos revisarla para que sea una visión multidisciplinaria, humanista, integral, sistémica. Y eso debería estar esbozado en los PSEMs, en los planes estratégicos sectoriales multianuales de cada ministerio, y subir hacia, por ejemplo, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional o los planes estratégicos proyectados del CEPLAN. Pero sin la visión humanista, todo eso va a ser una articulación mecanicista vinculada al ser humano solamente a su capacidad de producir riqueza, y con lo cual reducimos al ser humano en un tener, no en un ser. Eso es todo. Muchas gracias. Reitero la frase inicial, ¿no? El humanismo y la naturaleza tienen en común el que son vulnerables, pero también en el que finalmente son irreductibles. Gracias. Muchas gracias, Eugenio. Interesante trabajo de investigación. Yo sí tengo una pregunta personal. ¿Cómo tú ves al servidor público en un futuro si se llegan a instaurar este paradigma humanista, ¿no? Dentro de, bueno, de los gobiernos, ¿no? Es muy cierto lo que dices de que a veces el sector público exige al sector privado ciertas condiciones, pero no las cumple para sus mismos trabajadores, ¿no? Ahí concuerdo contigo. Exacto. Entonces, ¿cómo verías, ¿no? A futuro el servidor público si se instaura este paradigma humanista que dices, no solamente en el sector laboral, sino en la cultura en sí, ¿no? Sí, mira, a mí me pareció una muy adecuada coincidencia que justo antes que yo presente, y ahí ha estado Cristian ha hecho un análisis muy interesante de las políticas culturales, o la política nacional de cultura, que ha salido en julio de este año. Y ahí es donde nosotros podemos sentar las bases de lo que planteas, ¿no? ¿Cómo logramos que tengamos un funcionario público o una planificación desde el Estado en términos humanistas? Lo primero que tiene que pasar es que le tenemos que dar el lugar debido a la cultura, porque la línea comunicante entre el pensar y el hacer es nuestra cultura. Entonces, si nosotros vemos en el Acuerdo Nacional, en las 35 políticas de Estado que están ahí configuradas, la cultura juega un rol nimio. Incluso hay frases que dicen que lo que debemos hacer a nivel estratégico, como política de Estado, es incrementar nuestros talleres de danza y folclore. Así lo dice literalmente. Y luego vemos si es que hay algún trasvase entre los acuerdos, políticas de Estado, con por ejemplo lo que habla el CEPLAN en términos de cultura. Y hay un trasvase muy pobre. Y si seguimos bajando hacia el PSEM de cada uno de los diferentes ministerios y su articulación en términos de cultura, en verdad que se justifica grandemente lo que está proponiendo Cristian, con varios de sus comentarios yo coincido, porque los vasos comunicantes y la sangre que van a hacer posible esta comunicación de lo que es el humanismo dentro del Estado es la cultura. Y si el mismo Estado no le da el sitial debido, es muy difícil que esto lo articulemos. Entonces, ¿cómo conseguimos esos funcionarios humanistas? Es nosotros como sociedad también articularnos para proponerles y hacerles conocer que sin violencia, con una capacidad de articulación de diálogo, también podemos plantear los escenarios futuros que queremos, tanto para nuestros funcionarios como sus logros, que van a ser los logros de nosotros como sociedad.
Perfecto, muchas gracias, Eugenio. Nuevamente te agradecemos tu participación y el valioso aporte que tu investigación está brindando para este congreso. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pasamos a la cuarta ponencia, que está a cargo de María Celeste del Rocío Azurza Matos. Ella nos va a deleitar con una ponencia denominada Estrategia de Gestión Cultural en búsqueda de un desarrollo sostenible. Relaciones socioculturales entre el proyecto arqueológico Las Aldas y la comunidad de La Gramita, provincia de Casma, región Ancash, Perú. Adelante, Celeste. Muchos éxitos. Muchas gracias, Gloria. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por su gran y maravilloso aporte, ¿no? Desde las humanidades. Yo también quiero compartirles esta investigación que vengo realizando desde el 2016. Como ya, bueno, algunos sabrán, o un poco creo que hablando de mi biografía, yo soy arqueóloga de profesión. He trabajado en estos últimos años en la provincia de Casma, y voy a comentarles también sobre esa experiencia, ¿no? A ver, espero que puedan ver mis diapositivas, ya que tuve, creo, inconvenientes con diapositivas. las diapositivas de Eugenio. Ok, bueno, la zona arqueológica monumental Las Aldas está ubicada en una zona desértica y limita directamente con el litoral marino en la playa Punta Las Mellizas, en la provincia y distrito de Casma, en el departamento de Ancash, al norte de Lima, ¿no? En el Perú. Está a la altura del kilómetro 347 de la Panamericana Norte, y en realidad, como ustedes pueden apreciar en esta foto, Las Aldas pues, cuenta con una extensión bastante amplia, ¿no? Y con una arquitectura pues monumental. Aproximadamente el polígono delimitado por el Ministerio de Cultura es de 125 hectáreas, y como ven, destaca este sector principal, el sector A, que es un gran templo de forma piramidal, escalonada, construido sobre un promontorio rocoso, adyacente a un acantilado orientado hacia el mar. Este edificio está asociado a 4 plazas cuadrangulares secuenciales. Una de ellas enmarca una plaza circular de grandes proporciones, que tiene un diámetro aproximadamente de 25 metros. En general, se trata de un centro urbano de carácter ceremonial que alberga sectores desde los residenciales, áreas domésticas, talleres y templos de diversas dimensiones, pertenecientes a una ocupación que se podría presumir por algunos fechados en investigaciones previas, que se originaría aproximadamente desde los 3000 años antes de Cristo, en tiempos precerámicos, ¿no? Y se podría extender aproximadamente hasta los 800 antes de Cristo, o podría verse en paralelo, por así decirlo, durante el apogeo con la sociedad o la cultura chaín. Bueno, para comentarles un poco cómo inicia este trabajo, ¿no? de estrategia de gestión cultural, quiero ir a los antecedentes, ¿no? En el año 2015, con la empresa Ares Consulting, que es una empresa de consultoría arqueológica dedicada específicamente a proyectos de desarrollo, por así decirlo, se mantuvo esta iniciativa, ¿no? de responsabilidad social, y se identificó este sitio arqueológico muy interesante, y con otros colegas iniciamos las gestiones, ¿no? o la conexión directamente, en este caso, con la Municipalidad Provincial de Casma. Es así que en el 2016, en agosto, se firma el convenio interinstitucional para la recuperación y puesta en valor de este sitio arqueológico. Y en este mismo año se inicia con la presentación del primer proyecto de investigación arqueológica, ¿no?
que tenía como objetivos identificar en primer lugar la arquitectura monumental y registrar los sectores en su totalidad de toda el área delimitada, ¿no?, por el Ministerio de Cultura. Siendo así que incluso fuera del área delimitada identificamos otras estructuras arqueológicas, inclusive un camino prehispánico, ¿no?, que salía desde de esta plaza, de este sector monumental. En el 2017 se presenta, en mayo del 2017, sí, presentamos el proyecto de inversión pública a la municipalidad para que ésta lo haga suyo y pueda trabajarlo con los recursos económicos de la municipalidad. Este perfil fue aprobado y es un perfil de inversión que tiene un valor de más de 11 millones de soles, ¿no?, para la recuperación puesta en valor del sitio arqueológico. En el 2017, en octubre, se autoriza el segundo proyecto de investigación arqueológica con un objetivo distinto, que era identificar las patologías en la arquitectura monumental de algunos sectores de la zona arqueológica. En el 2019, en abril, a raíz de también segundo proyecto, segunda temporada de investigación arqueológica, se implementa el primer circuito de visita de la zona arqueológica monumental. Y es que desde que la zona arqueológica viene siendo investigada por extranjeros, diversos extranjeros, arqueólogos o historiadores, bueno, de todas las nacionalidades, muchas nacionalidades, japoneses, americanos, polacos, pero no tuvieron tal vez no llegaron a formular un proyecto integral donde se intervenga también en el estado de conservación del sitio, ¿no?, sino que más bien se buscó continuar investigando, realizar excavaciones, sacar fechados del sitio, que es muy importante para la arqueología, pero se limitó mucho, ¿no?, los trabajos de arqueología en esta zona. En el 2020 también se elabora el expediente técnico para la recuperación de los servicios culturales de los sectores A, B, G, H y L del sitio arqueológico Las Saldas, y se aprueba este expediente técnico en enero de este año, ¿no? Lamentablemente por la pandemia no se pudo llegar a ejecutar la tercera temporada, pero es algo que se viene proyectando para el siguiente año. Bueno, en cuanto a lo que decía, ¿no?, el proyecto de inversión que les estaba comentando, se contempla en este proyecto integral, ¿no?, de manera macro, se contempla la investigación, ¿no?, con excavaciones arqueológicas, efectivamente, con la redelimitación del sitio, o mejor dicho, la actualización catastral de esta zona. Se considera también una limpieza de los sectores, la intervención arqueológica en sí, tanto en gabinete como en campo, y como parte técnica también, ¿no?, la conservación, con la patología de estructuras del sitio arqueológico, la conservación preventiva, la remoción del material escombrado también, ¿no?, que causaba un daño directo en las estructuras, y la consolidación y restauración. Dentro de lo que es infraestructura cultural, se vio necesario que este sitio cuente con un centro de interpretación, y como la comunidad de La Gramita era la más interesada en poder articular directamente con el sitio, se contempló que este centro de interpretación, a manera de museo de sitio, también sea un centro comunitario para la localidad de La Gramita. También se consideró importante la habilitación y señalización del circuito de visita, pero un circuito permanente, ¿no? También, como ya les comentaba, como este es un proyecto integral, lo que se buscaba era que estos componentes estén interrelacionados, o que busquen ejecutar un proyecto integral teniendo en consideración el fortalecimiento de la identidad cultural y las capacidades de esta localidad y la región, en realidad. Por eso es que se considera este componente de impacto social.
donde se identificaron efectivamente los actores locales y regionales, se realizó la sensibilización en parte y cultural, ¿no? Y algunas capacitaciones con la localidad de La Gramita y también con la ciudad de Casma. La promoción y difusión cultural estaba contemplado para esta temporada, ¿no? Y la sistematización también de los resultados. Pero, bueno, como les comentaba, en parte, bueno, esto fue un poco frustrado, ¿no? Por la pandemia. Entonces, aquí, ¿no? Algunas fotos de los avances que tenemos de la primera y la segunda temporada, ¿no? Que se realizó. Acá pueden apreciar el circuito de visita en la parte inferior, en la foto inferior, la foto aérea. En la parte superior, el plano donde se puede identificar las áreas que han sido excavadas y que también han causado un deterioro en las estructuras y en la plaza circular en principio, ¿no? Sobre todo en la plaza circular. Y como parte de la articulación con la localidad, como ustedes pueden apreciar acá, incluso parte de la comunidad utilizando, ¿no? El logo, el polo con el logo del proyecto, ¿no? Del proyecto arqueológico Las Saldas. Entonces, bueno, se propone trabajar un sitio, ¿no? En el marco de, bueno, de todas las se puede decir, la conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en América Latina y el Caribe, pero se subraya la necesidad de vincular la cuestión del desarrollo cultural con la idea de mejorar, del mejoramiento global de la vida de los pueblos, ¿no? Y trae la cuestión de la identidad cultural como uno de los temas claves de esta agenda que se está planteando, ¿no? La Gramita es la localidad que está aledaña al sitio arqueológico Las Saldas y, bueno, constituye en sí una caleta de pescadores que viene manteniendo de manera vigente, ¿no? Una tradición pesquera artesanal que contrasta con la carencia de servicios básicos que en la localidad se presentan, producto de la falta de planificación urbana posiblemente. Esto es como consecuencia de la escasa atención por parte de las autoridades gubernamentales, efectivamente, ¿no? Por lo que también se busca en esta investigación, desde un enfoque ecológico, obviamente, plantear una estrategia adecuada que permita integrar dentro de un mismo enfoque, o por así decirlo, un componente, ¿no? El desarrollo sostenible de una localidad como la Caleta La Gramita, ¿no? Una caleta de pescadores artesanales, enmarcada en un ámbito rural, con una evidente desventaja en la infraestructura social. Las acciones que se vienen realizando están orientadas a vincular los valores patrimoniales prehispánicos, principalmente, ¿no? Los valores milenarios que ha mencionado también Eugenio, ¿no? En sus ponencias que tenemos aquí en este territorio, y que son excepcionales. Pero este proceso histórico que compromete una serie de medidas para la salvaguarda de la tradición pesquera artesanal que perdure en una población, que mantiene un modo de vida, por así decirlo, ancestral, ¿no? Porque este modo de vida sigue utilizando como un recurso económico la pesca artesanal, ¿no? Pero también que valore la riqueza cultural arqueológica y de esta manera se convierte en un potencial recurso turístico para el desarrollo socioeconómico sostenible de La Gramita y de toda la región de Ancash incluso, ¿no? La gestión y planificación de este tipo de proyectos en el Perú aún tienen mucho camino por recorrer. Se ha tomado como marco de referencia la gestión de proyectos para la elaboración de este proyecto integral, ¿no? Que es una disciplina que permite optimizar tiempos y costos dentro del alcance y del presupuesto, ¿no? Y que permita también entregar un producto de calidad a la localidad.
este enfoque con el que se ha iniciado esta gestión en el sitio arqueológico Las Saldas, tomando en consideración todas sus dimensiones, la cultural, social, ambiental y turística, permitiendo obtener un producto que acerque e identifique a la comunidad de la Gramita y a la provincia de Casma con su pasado milenario. Entonces aquí lo que buscamos es se puede decir, un equilibrio entre la arqueología, ¿no?, y la sociedad. No solamente vamos, bueno, dentro de este trabajo lo que hemos buscado es siempre articular de esta manera, ¿no? Y la arqueología como tal, ¿no? Hay una parte técnica que demuestra pues, que es necesario la puesta en valor, la conservación y la investigación, sí, pero la sociedad que requiere en primer lugar, identificación, identidad cultural, identificarse con su patrimonio cultural. Puede, obviamente, contar con este derecho cultural y como parte de ciudadanía ser participativos, ¿no? Entonces, el otro día conversando con algunos funcionarios públicos, hablábamos de voluntad política para, por ejemplo, el tema del fomento de la lectura. Pero yo pedí que por favor ya no habláramos de voluntad política. Tendríamos que hablar de políticas culturales. En este caso, no necesitaríamos extender la mano, solicitar voluntad a un político si tuviéramos claramente, ¿no?, establecidas las políticas culturales en la normativa. Entonces, este recurso arqueológico más las políticas culturales y el desarrollo formarían, ¿no?, un desarrollo integral y sostenible de la población. Bueno, esto es lo que he venido a compartirles. Como ya les comenté, soy licenciada en arqueología por la Universidad de Villarreal y magíster en Project Management por la Universidad de San y máster en Project Management también en la Universidad Ramon Llull de La Salle, obtenido el título en Barcelona, España, y actualmente vengo realizando o soy doctorando en el programa de Humanidades Convención en Estudios sobre la Cultura en la Universidad de Piura. Actualmente estoy trabajando como jefa de programa de Limalé de la Gerencia de Educación y Deportes y para mí ha sido un gusto compartir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Celeste. Qué interesante investigación y bueno, refuerzas mucho la idea de recuperar estos espacios arqueológicos, ¿no? No solamente para mejorar la calidad del ciudadano, de la persona, del habitante, sino también para reforzar la identidad cultural que es muy importante en estos tiempos. Tenemos una pregunta que te quieren hacer en el chat y mencionan: respecto a las leyes o normas específicas, ¿cómo se implementa a nivel de los gobiernos regionales y locales? Bueno, dentro de las normas específicas, en primer lugar tenemos la Ley General de Patrimonio Cultural, que es la Ley 2829/6, que es la madre de las leyes, por así decirlo. Luego, también en los gobiernos locales y regionales, ¿no? Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos también capítulos específicos donde hablan sobre patrimonio cultural y cómo las municipalidades intervienen dentro de este patrimonio, ¿no? Entonces sí tenemos un amparo normativo en ese sentido, pero el tema es que creo es muy, todavía con el tiempo nos hemos venido dando cuenta, ¿no? Dentro de los últimos 20 años tal vez falta especificar muchas cosas, porque muchas veces las municipalidades, por ejemplo, ¿no?, nos ha tocado trabajar en la Municipalidad de Nuevo Chimbote, algunas municipalidades distritales, todavía no hacen suyo esta normativa y se puede interpretar. Entonces, por eso necesitamos hacer más específicas, sobre todo las normativas o las políticas culturales en protección y salvaguarda de los sitios arqueológicos. Perfecto, muchas gracias. También tenemos otra pregunta que lo pueden contestar cualquiera de los ponentes que ya han expuesto, que menciona José Collantes. Él dice: ¿cómo generar leyes con un humanismo trascendental?
Bueno, me permito tal vez contestar desde mi perspectiva, ¿no? En primer lugar, creo que es importante involucrar a la sociedad, porque es algo que no se considera muchas veces. Parece mentira, pero por ejemplo, ¿no? En muchas mesas que me ha tocado trabajar con algunos políticos, por así decirlo, quieren que una sola persona sea la que involucre o que tenga el conocimiento general de todo. Entonces, por ejemplo, una ley de este tipo, ¿no? Como la Ley General de Patrimonio, no se puede cambiar, o una o dos personas no lo pueden cambiar. Para la cultura y en general para el humanismo debe haber debate, debe haber consenso. No podemos solamente pensar que con un grupo de personas de 4 o 5 profesionales vamos a poder resolver todo, vamos a tener la verdad de todo. Entonces hay que involucrar a la sociedad, porque si no, seguimos sin conocer la problemática interna muchas veces, ¿no? Entonces creo que la mejor manera es esa. Perfecto, muchas gracias Celeste por tu presentación. Pasamos a la quinta y última exposición, que está a cargo de la ponente Maricielo Hilda Gargate Mota. Ella nos viene a exponer su trabajo de investigación denominado ¿Existe una diferencia entre democracia y democracia digital? Ética aplicada al mundo digital. Adelante, Maricielo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y yo soy estudiante de filosofía y me quiero dedicar a especializarme en las áreas de ética aplicada, así como derechos humanos. Así que esta pequeña ponencia, ¿no? Porque también me comentaste que el tiempo está limitado ahorita, es parte de mis trabajos de investigación para desarrollar también mi tesis, ¿no? De pregrado. Y bueno, mi ponencia se titula, como tú dijiste, ¿existe una diferencia entre democracia y democracia digital, ética aplicada al mundo digital? Y mi ponencia está dividida en 3 ejes. Primero hago un breve recorrido por la concepción etimológica y filosófica de democracia. En segundo lugar, plantearé la discusión entre los conceptos de democracia y democracia digital. Y finalmente expondré un caso emblemático de la aplicación de ciudadanía digital, el cual es el caso Merino no es mi presidente, que ha sucedido justo hace poco, que es un caso emblemático del ejercicio de la ciudadanía digital, ¿no? Y la democracia digital. Así que comenzaré con la primera parte, ¿no? Muchos representantes públicos, así como intelectuales, utilizan el término democracia en sus disertaciones. Sin embargo, ¿saben a lo que se refieren cuando hablan de democracia? Si analizamos sus discursos, nos encontramos con la sorpresa de que utilizan diversas definiciones de democracia. Llegar a la definición de la misma es una tarea compleja, sin embargo, su etimología griega nos puede auxiliar en esta tarea. Democracia es una palabra compuesta por demos, demios en griego, que significa perteneciente al pueblo, y kratos, que significa poder y o soberanía respectivamente, ¿no? En el contexto griego, por ejemplo, la política incluía a la ética. Es así que se corresponde con un actuar de acuerdo al orden social en el que el sujeto, ciudadano, se encuentra, característica que como ciudadanos nos hace falta tomar en cuenta hoy en día. Profundizando un poquito más sobre el contexto griego, ¿no? Aristóteles nos habla de virtudes éticas y de no éticas. Esta última es también conocida como virtudes intelectuales, en donde se hallan la sabiduría, sofía, la ciencia, episteme, el intelecto y finalmente la prudencia, frónesis. La prudencia tomará relevante importancia al mostrarse como un puente entre el quehacer práctico cotidiano que ejerce el ciudadano común y el quehacer del sabio, que es propiamente la vida teorética. No obstante, la frónesis debe formar parte de todos como sujetos, no solo con derechos, sino también con deberes que cumplir dentro de un mundo donde nos relacionamos de manera intersubjetiva y resolvemos problemas desde un ángulo multidisciplinario. La referencia al pueblo, además, nos conlleva a pensar en la humanidad en general.
y es con la humanidad con la que se debe aplicar el imperativo kantiano: obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otra, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Por humanidad, Kant entiende la capacidad racional que tenemos los seres humanos de proponernos fines. Se debe reflexionar sobre la actualidad de este imperativo kantiano considerando que el acto moral es aquel en el que se actúa en base a la razón. En este sentido, la filosofía, desde la ética aplicada, nos ayuda a resolver problemas públicos fundamentando las bases de respeto de los derechos de los otros ciudadanos. Esto último nos conlleva a dar un paso más y pensar en la ética dialógica. Esta ética del discurso, o sea, la ética dialógica, es un intento por pasar del yo pienso cartesiano a nosotros pensamos o a nosotros argumentamos, ¿no? Aquí tiene relevante importancia el hecho que se conciba a la práctica lingüística necesariamente como una práctica que se ejerce dentro de una comunidad y no como algo de un solo sujeto. En este sentido, se tratará a Habermas, ¿no?, un filósofo alemán, como uno de los principales exponentes de la ética discursiva. La apertura al análisis del discurso es fundamental, pero más importante aún es que dentro de las reglas del discurso se considere que, 1, cualquier sujeto capaz de lenguaje y acción puede participar de los discursos, así como que, 2, cualquiera puede expresar sus posiciones, deseos y necesidades. Con estas reglas se quiere acercar a un acuerdo que consiga la aprobación de todos los integrantes deliberativos que engloba el principio de universalidad y el principio de la ética discursiva. Teniendo esto como antecedente, pues, y en la actualidad, el discurso se genera no solo en espacios públicos fácticos, ¿no? Sino también se puede pensar el mundo virtual como un espacio público que genera un impacto social entre sus internautas. De acuerdo con la filósofa Adela Cortina, se requiere aplicar la ética mínima, es decir, protocolos mínimos de justicia en el entorno digital, con el objetivo que concuerden tanto en la moral pensada, es decir, la moral que encontramos, por ejemplo, en las leyes, ¿no?, en las leyes del Congreso, con la moral vivida, que pertenece a la experiencia de cada ciudadano. Es importante que ambas morales, la pensada y la vivida, concuerden, ¿no?, para que se lleve a cabo el ideal de la moral pensada. La soberanía perteneciente al pueblo, es decir, democracia desde su significado etimológico, en el contexto de la revolución digital se manifiesta en la vida fáctica, así como en la vida digital, lo que genera múltiples desafíos para el correcto ejercicio de la democracia. Es en este marco que utiliza el término democracia digital, en el cual los derechos del ciudadano se deben extender al mundo digital, lo que genera la creación del término ciudadano digital. En el presente trabajo también analizaré los conceptos mencionados, tras los cuales se abogará por afirmar que los derechos humanos en línea son derechos que ya están establecidos y que se deben aplicar tanto offline como online. Continuando con la segunda parte de mi ponencia, democracia es igual a democracia digital o e-democracy, que es el término que se acuña en el contexto anglosajón, ¿no? Dicho lo anterior, entendemos que la participación ciudadana constituye un elemento intrínseco de la filosofía del gobierno electrónico, que es e-government, ¿no? No se podría hablar entonces de democracia digital si no se avanzara en ese sentido, a saber, en el de aumentar la implicación real de los ciudadanos más allá de su rol como consumidores públicos e incorporarlos en los procesos de adopción de decisiones, ¿no? El rol activo y creciente de las redes sociales dentro de las relaciones sociales puede ser aprovechado como promotor de una mayor participación ciudadana que trascienda más allá de la relación elector-votante y pueda colocar al ciudadano como actor protagónico de la ejecución, fiscalización y evaluación de las políticas públicas que velen por los intereses de la colectividad. Ahora cabe la pregunta, ¿dónde los ciudadanos nos formamos los juicios morales? ¿Dónde decidimos
¿Qué es lo correcto y lo incorrecto en bioética, por ejemplo? ¿De qué fuentes tomamos nuestras decisiones? En efecto, formamos tales juicios desde nuestro contexto sociocultural, es decir, desde el espacio público. Y el mundo virtual es actualmente también un espacio público, por lo que debe llamar especial atención a los ministros, tanto como a los educadores, ¿no? Y se debe integrar una educación digital dentro de la malla curricular para que todos ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. Si nos centramos en el Perú, se evidencia que no tenemos una sociedad monista, de acuerdo con la filósofa Adela Cortina, que denomina como monismo moral, una sociedad donde todos practiquen una misma gama de valores y tengan un mismo concepto de realización. Las sociedades monistas se caracterizan por tener una religión oficial o donde el Estado se involucra de manera directa en la vida privada de sus ciudadanos. Nosotros, en el caso de Perú, participamos de un pluralismo moral, siguiendo la terminología de la filósofa de la Cortina, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad pluralista ya que somos multiculturales. Tanto costa, sierra y selva conviven múltiples estilos de vida y conceptos de realización personal, así como diferentes religiones. Incluso para quienes pertenecen a una misma religión, que por poner un ejemplo, pongo el cristianismo, ¿no? Quienes viven en la sierra tienen una religiosidad distinta de vivir su cristianismo, con bailes típicos que la representan y determinados santos de los cuales son devotos, religiosidad que se manifiesta de manera distinta, por ejemplo, aquí en Lima. Esto lo comento solamente para poner un ejemplo de pluralismo moral, ¿no? En nuestra sociedad peruana y contextualizarnos aquí, ¿no? Ahora, ¿desde qué ética se deben tomar las decisiones? Cortina responde que se deben tomar desde una ética cívica, una ética de los ciudadanos. La ética cívica es la que une y cohesiona a una sociedad, ya que forma valores como principios comunes. Además, hacer un uso público de la razón es esencial. El poder político se debe legitimar públicamente y a la vez se debe exponer argumentos en la vida pública para poder llegar a una sociedad ilustrada. La correcta implementación de la democracia digital o e-democracy conlleva como consecuencia positiva el uso de la razón pública en las redes sociales. De acuerdo con Eliane Ford, existen prácticas o ejercicios ciudadanos que son eslabones importantes en el ejercicio democrático y que son más sensibles a la presencia de Internet. Por tanto, pueden potenciarse y fortalecerse al servicio de la sociedad. Estos ejercicios ciudadanos son, por ejemplo, participación ciudadana, libertad de expresión y opinión, acceso a la información pública, libertad de asociación, pluralidad de partidos políticos, transparencia y rendición de cuentas. Teniendo esto como antecedente, nos preguntamos, ¿qué es democracia digital? ¿No? En el 2018 se hizo un decreto de ley donde se incluía el término ciudadano digital y gobernanza digital, aquí en el Perú, ¿no? De hecho, es un decreto de ley bastante reciente en comparación con otros países. En Europa ya se tenía este concepto desde hace mucho antes, ¿no? Y aquí en Perú se definió como ciudadano digital como que es aquel que hace usos y ejerce sus deberes y derechos en un entorno digital seguro. Y gobernanza digital es el conjunto de procesos, estructuras, herramientas y normas que nos permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales en la organización. De esta manera se entiende por democracia digital o e-democracy como poner el Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía para que contribuyan en la consolidación del sistema democrático. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico explica el compromiso ciudadano online desde 3 perspectivas distintas. Primero, información. Segundo, consulta. Y tercero, participación. De esta manera, información es la relación de una sola vía, en donde el gobierno produce y distribuye información a los ciudadanos. Esto puede darse a través de sitios web o boletines oficiales,
Sin embargo, también puede generar que sea el gobierno el que decida dar mayor atención o difusión a ciertos temas en particular, y ello genera un acceso arbitrario de parte de los ciudadanos, quienes accederán online de acuerdo a la demanda, ¿no? Es decir, el Estado también regula qué tipo de información brinda, ¿no? Y qué tipo de información difunde más dentro de las redes sociales. Y de acuerdo a qué difunde más también el ciudadano, ¿no? Como ciudadano digital, se informa más sobre determinado aspecto. Finalmente, analizaré brevemente el caso emblemático del ejercicio de la ciudadanía digital que encontramos con el último caso, que es el hashtag Merino no es mi presidente. Bueno, comenzando, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, o por sus siglas TIC, en las últimas décadas ha generado un volumen exigente de reflexiones sobre su impacto en nuestros sistemas políticos, y ha extendido el uso de denominaciones como gobierno electrónico o democracia digital, términos que muchas veces dan a entender que nos conducen a un estadio nuevo de la democracia o implican un cambio de modelo. El Internet, las TIC y las plataformas digitales están generando un nuevo tipo de democracia directa que permite a los ciudadanos manifestarse, expresarse, movilizarse, además de poder involucrarse en asuntos públicos. Los ciudadanos hoy son más partícipes, es decir, somos ciudadanos activos, con ganas de fiscalizar, por un lado, pero también con la intención de colaborar en el diseño y formulación de propuestas o proyectos en conjunto con las autoridades. Aquí me gustaría mencionarle dos datos interesantes. El primero es del analista político Fernando Tuesta Soldevilla, que sostuvo que hay un mayor interés de los jóvenes en participar en la actividad política del país, pero no a través de los partidos políticos tradicionales, sino en las movilizaciones y las redes sociales en específico. El segundo dato es, según el Informe Digital 2020, más de 4.5 billones de personas utilizan Internet, de los cuales 3.8 billones son usuarios activos de redes sociales. Por ello, no sorprende que sea empleada en las estrategias de comunicación de los actores políticos las redes sociales. Ahora, el mundo offline, ¿no? Como el mundo online, es decir, en el mundo de las redes sociales, ambos mundos no están divididos. Ambos son espacios donde los ciudadanos pueden ejercer sus derechos en libertad de expresión como participación ciudadana, y especialmente en los jóvenes se gestan iniciativas de participación ciudadana desde las redes sociales. Se debe considerar al mundo virtual como un espacio donde se preservan los mismos derechos que pertenecen a todo ser humano, solo que en esta oportunidad trasladados a un ambiente virtual. Un ejemplo del ejercicio de ciudadanía desde el mundo virtual que tuvo impacto en el mundo fáctico, ¿no? al que estamos acostumbrados, es el reciente caso de la movilización titulada Merino no es mi presidente. Sabemos que el Perú vivió una crisis política durante la semana del 9 de noviembre, cuando el Congreso destituyó al expresidente Martín Vizcarra. Ante este acontecimiento, Manuel Merino de Lama asumió la jefatura del Estado en medio de una crisis política. Sin embargo, los ciudadanos se opusieron a su mandato e iniciaron una campaña de desprestigio hacia el gobierno de Merino. Dicha campaña se viralizó en cuestión de horas y fue parte de iniciativas que comenzaron en las redes sociales más conocidas, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y WhatsApp, ¿no? Los ciudadanos, de manera independiente, así como agrupaciones políticas, se organizaron desde las redes sociales, es decir, desde el mundo virtual, para ejercer su ciudadanía, ¿no? Y ahora sabemos que estaban ejerciendo una ciudadanía digital activa ante una situación que les indignaba. Finalmente, Merino renunció a la presidencia luego de 5 días en el cargo, dejando a 2 manifestantes fallecidos, así como más de 100 heridos, ¿no? Datos que ya conocemos. ¿Este ha sido un caso excepcional en la historia política peruana? Es una pregunta interesante y la respuesta es que no. Tenemos antecedentes similares. Por ejemplo, el caso Fuera Chavarri
durante el año 2018-2019, o el caso Ni Una Menos, que se viene gestionando desde el año 2016. Sin embargo, el ciudadano peruano aún no está acostumbrado al ejercicio de su ciudadanía digital. El mundo virtual es un arma de doble filo, pero se debe evidenciar que lo podemos utilizar para perpetuar la democracia desde lo digital hasta lo fáctico. Cabe la pregunta, ¿habría sido posible la movilización en contra del gobierno de Merino sin las redes sociales? Claro que sí, pero estas movilizaciones habrían sido tan efectivas sin las redes sociales. En efecto, no lo habrían sido, y tampoco se hubieran logrado los resultados que se lograron de manera tan rápida y efectiva. Los ciudadanos, ¿no?, en especial los llamados jóvenes del Bicentenario, son cada vez más conscientes de sus derechos y deberes, y utilizan las redes sociales para generar un espacio democrático. Estos ciudadanos ya son ciudadanos digitales. De hecho, todos lo somos, pero muchos no estamos conscientes de eso. Sin embargo, ya ejercemos la ciudadanía digital porque los derechos humanos están donde se encuentre un grupo social, sea online como offline. Los derechos del ciudadano no varían, sea en el contexto en el que se encuentren. Es algo que nos pertenece de manera inherente, ¿no? Y podemos utilizar el mundo virtual en beneficio de la democracia. Sabemos que el e-democracy o democracia digital trae muchos retos consigo, retos que se debaten actualmente dentro del estudio del derecho digital, por ejemplo, ¿no? Lo que se debe hacer es identificar las ventajas que el correcto uso de la ciudadanía digital trae consigo. Y a modo de conclusión, tales ventajas son, por ejemplo, la consolidación de una esfera pública ampliada y empoderada. Se presume que las TIC favorecen el acceso de la esfera pública de más sectores de la ciudadanía. También el impulso de una democracia directa digital. Encontramos también el apoyo de los grupos promotores de causas. Uno de los resultados atribuidos a las TIC es su capacidad para generar confianza ciudadana, ya que hacen accesible una información proporcionada de forma transparente y estable por parte de los distintos grupos de interés defensores de causas. Además, la inclusión digital debe formar parte de las políticas públicas como derecho básico que contribuye a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente es pertinente extender el concepto etimológico de democracia como soberanía perteneciente al pueblo al de soberanía perteneciente al pueblo en el mundo digital. Con esto terminaría mi exposición. Muchas gracias, Maricielo. Interesante propuesta de investigación. Te deseamos muchos éxitos para que continúes este trabajo y lo termines con éxito. Y nosotros tenemos algunas preguntas. Celeste Azurza te hace la pregunta: ¿cómo se puede ejercer una mejor ciudadanía detrás del teclado? ¿Estás con micrófono silenciado? Disculpa. La ciudadanía digital y los conceptos de ciudadano digital y de gobernanza digital son conceptos que muchos ciudadanos no conocen. Por ejemplo, tú le preguntas a tus padres: papá, ¿sabías que hay una ley que define el concepto de ciudadano digital? Y no saben, no lo conocen, ¿no? Entonces, para empezar, para poder ejercer correctamente la ciudadanía digital es conocer cómo define el Estado, en este caso el Estado peruano, ciudadanía digital, ¿no? Y como mencioné hace un momento, lo define como, como que el ciudadano digital es aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes y derechos en un entorno digital seguro, ¿no? Entonces, nosotros constantemente ejercemos la ciudadanía digital porque los derechos humanos no se anulan cuando tú estás en un espacio fáctico, es decir, en un espacio real, a cuando tú pasas a un espacio virtual. Sigues teniendo tus mismos derechos, ¿no? Y ejerces el derecho de la libertad de expresión, ¿no? De la movilización también. Y es el ejemplo que puse en el caso de Merino. Para la vacancia, ¿no? Que muchos estuvieron en contra de, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí,
Esther Marcham te pregunta, ¿cuál es la ventaja y desventaja de un pluralismo moral? Bueno, en verdad es difícil porque cuando Adela Cortina, la filósofa española, hace esta distinción entre pluralismo moral y monismo moral, es difícil encontrar una sociedad que sea totalmente monista, ¿no? Normalmente en Oriente uno cree que las sociedades son monistas porque tienen una sola religión, sin embargo también hay, digamos, diferentes maneras de vivir esa religión en una parte del país que en otra. Así que no hay un monismo moral absoluto. Las ventajas del pluralismo moral, en este caso, es que se manejan diferentes perspectivas que nos ayudan a construir, en el caso de políticas públicas, una riqueza de, por ejemplo, de perspectivas, como ya dije, para llevar a cabo políticas públicas aplicadas a determinado sector. Por ejemplo, si alguien de ciencias políticas quiere hacer un proyecto, ¿no?, en una determinada región, va a tener que hacer un análisis específico en esa región, porque no todos tenemos los mismos conceptos, no todos manejamos la misma idiosincrasia, y digamos que ese es un trabajo que se tiene que hacer de más, ¿no?, para los sociólogos, ¿no?, politólogos, y también es un espacio de, digamos, es beneficioso porque una sociedad donde todos piensen igual sería una sociedad, sinceramente, una sociedad un poco aburrida, ¿no? Entonces, es bueno que cada ciudadano forme un pensamiento propio, porque al fin y al cabo estos ciudadanos que forman un pensamiento propio y autónomo van a ser los líderes del futuro, ¿no? Los que se van a interesar por llevar a cabo políticas públicas, dejando de lado temas como corrupción, etcétera, ¿no? Así que, digamos, tenemos diferentes ventajas, desventajas que matizar y muchos retos por cumplir, ¿no?, y por superar. Perfecto. Tenemos otra pregunta del participante José Collantes. ¿Cómo generar ciudadanía digital crítica y democrática frente al tema de la posverdad y fake news? Sí, ese es un tema delicado, ¿no? Porque precisamente uno de los riesgos de estar expuesto al mundo virtual es que te expones también a las fake news, ¿no? A las fake news, te expones a información que no es verídica y que, sin embargo, tú puedes ver que te pasan en tus grupos de WhatsApp de la familia, por ejemplo, que lo comparte tu tía y dices, bueno, pero ¿cuáles son las fuentes? No tienes fuentes, entonces es una fake news. Y digamos que hay muchos riesgos, ¿no? Y esto se está trabajando actualmente y es un nuevo campo dentro del derecho que es el derecho digital, que es algo que recién se está trabajando aquí en Perú y de hecho también recién se está llevando a cabo en otras naciones, especialmente en Europa. Esto del derecho digital ya está más avanzado, donde el Estado también interviene en el mundo digital y regula para que no ocurran tanta desinformación, ¿no? Entonces, una manera de prevenir, y yo, por ejemplo, pertenezco al Parlamento Andino Universitario, soy parte de la 5ª Comisión del Parlamento Andino, que es Derechos Humanos y Participación Ciudadana, y de hecho vamos a hacer un proyecto dentro del Parlamento Andino, en el cual vamos a hacer un proyecto que consiste en dar información verídica del contexto político nacional con miras a la votación del siguiente año, que es 2021, ¿no? Y centrados también en el contexto del Bicentenario, de la celebración del Bicentenario, ¿no? Entonces es tener cuidado con este tipo de noticias cuando tú lees algo y no tienes fuentes bibliográficas, entonces es mejor que, ok, hay que descartarlas, ¿no? Aún falta muchísimo la intervención del Estado para regular este tipo de noticias, pero es algo que recién se está gestionando y recién se está comenzando a trabajar y espero que se pueda implementar de la manera más eficiente posible. Muchas gracias, Maricielo, por contestar estas preguntas. Con ella terminamos las presentaciones de los trabajos de investigación. Agradecemos nuevamente a los ponentes que han estado el día de hoy acompañándonos, como Audrimir Martínez, Cristian Espinosa, Eugenio Hortanza, Celeste Azurza y Maricielo, que fue la última ponente. Muchas gracias. Mencionarles que el día de mañana continuamos con nuestra programación
y los invitamos a partir de las 9 de la mañana a acompañarnos nuevamente con la programación del Congreso Internacional Las Humanidades y los Desafíos Actuales. Recuerden que el evento es totalmente gratuito y recibirán un certificado por la participación en estos 3 días de congreso. No se olviden de registrar su asistencia y los esperamos el día de mañana para continuar con estos temas que son muy importantes. Muchas gracias y tengan buenas noches. Gracias, Gloria. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos los presentes por haberse quedado hasta el final. Espero verlos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Un abrazo a todos. Chao, cuídate. Gracias.